Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo pasos firmes y determinados. Pero antes, síguenos a través de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, vamos a nuestra enseñanza. Marcos 10, versículo 32 al 34. ¿Qué encontramos en estos pasajes? Lo vemos a Jesús marchando hacia Jerusalén, hacia su muerte, con pasos firmes y determinados. Veamos lo que ocurre al pie de la cruz. Jesús había anunciado anteriormente a sus discípulos que él había de morir, Jesús había anunciado anteriormente a sus discípulos lo que le había de acontecer a él en Jerusalén. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero aparentemente los discípulos estaban un poco incrédulos y reacios a esto que Jesús les estaba anunciando. Entonces, en el capítulo 9 volvemos a encontrar nuevamente un anuncio de Jesús. Y dice en el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero aún los discípulos no llegaban a comprender esto que Jesús les estaba diciendo. Y en este capítulo 10, versículo 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Este era el tercer anuncio por parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de lo que le iba a pasar. Pero ahora, aún ellos continuaban sin creerlo. No podían entenderlo. Por lo tanto, entraron en un asombro. Ellos suspiraron, respiraron profundo, tomaron coraje y dijeron: bueno, marchemos hacia donde va nuestro Señor. Tenemos que ir hacia donde Él va. Ellos sabían el peligro de regresar a Jerusalén y empezaron a ver los peligros de su misión. Recordemos que Jesús era odiado tanto por el sistema religioso de Israel, que estaban buscando la forma de destruirlo, pero también era odiado por los romanos. Así que los discípulos, cuando veían que Jesús cada vez más se acercaba a Jerusalén, ellos veían que ciertamente se estaba metiendo en la boca del lobo. Él se está metiendo en un lugar donde lo van a matar ciertamente. Pero Él era el libertador. Él debía dar el golpe de libertad a los judíos de la opresión romana. Por esta causa estaban sorprendidos y con temor, porque sabían que estaba caminando decididamente a su muerte. Por lo tanto, no lo podían entender. Por eso Jesús comenzó a decirles lo que le había de acontecer. Por eso Jesús comenzó a decirles lo que había de acontecerle. Acercarse a Jerusalén era para Jesús acercarse a la experiencia del dolor, a la experiencia del sufrimiento, a la experiencia de la muerte, del oprobio, de la agonía de la cruz. Acercarse a Jerusalén implicaba que aún sus discípulos lo iban a negar y lo iban a abandonar, que iba a quedar solo. Aún acercarse a Jerusalén implicaba que Cristo en aquella cruz, por causa de cargar con el pecado del mundo, sería separado del Padre. Aunque para eso había venido. Jesús ya había determinado
hacer la voluntad de Dios, sabiendo plenamente cuál iba a ser el costo. Aunque sabía que le esperaba el dolor, aunque sabía que le esperaba el sufrimiento, él se acercaba a Jerusalén con pasos firmes y determinados. Se acercaba con un gozo profundo de estar en la voluntad del Padre. Como dice en Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Él tenía la mente, como dice Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Él tenía en mente la perspectiva gozosa de la gloria venidera, el gozo de redimir a un pueblo santo y propio para él a través de la obra que realizaría en aquella cruz. Esta escena es tremenda, es una escena impactante y llamativa. El Hijo de Dios se dirigía con pasos firmes y determinados hacia la cruz, sabiendo que iba a una muerte sangrienta, violenta y cruel. Él lo sabía. ¿Quién camina hacia un lugar así sabiendo que te espera eso? Nadie lo hace, pero Cristo, por amor a tu alma y a la mía, Él fue con pasos firmes y determinados. ¿Quién de nosotros es capaz de caminar con total determinación como la de nuestro Señor por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a caminar de esa manera como Cristo lo hizo por amor a Él? Muchos estaban dispuestos a seguir a Cristo por sus enseñanzas, por sus milagros, por la multiplicación de los panes, por las cosas que Cristo podía darles, por las cosas fantásticas que Él estaba haciendo. Pero ¿quién está dispuesto a seguirle con pasos firmes hasta la muerte como lo hizo Jesús por ti y por mí? ¿Estás dispuesto a caminar decididamente en la voluntad de Dios, en los planes que Dios tiene para tu vida, como Él lo hizo por amor a ti? ¿No deberíamos nosotros seguirle a Él como Él caminó con determinación a la cruz del Calvario por nosotros? Miren lo que dice el versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y miren el versículo 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. La historia no termina en toda esa escena cruel y sangrienta, sino que hay una victoria de resurrección. Jesús les hace un llamado de atención a sus discípulos. Miren, subimos a Jerusalén, y las cosas que fueron antes dichas se cumplirán en mí. En primer lugar, Jesús les dice en el versículo 33, les dice que el Hijo será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y dicho y hecho, así fue. Fue entregado a los escribas y fariseos. En segundo lugar, el Tribunal Supremo de la Nación, que era el Sanedrín. El Sanedrín era una asamblea o un consejo nacional de rabinos de toda Israel que se reunían para cumplir las funciones de juez. Estos iban a emitir, este Sanedrín emitiría el juicio condenatorio sentenciándolo a la muerte. Por lo tanto, dice, me condenarán a la muerte. En tercer lugar, anuncia que será entregado por traición a los gentiles. Y dicho y hecho fue así.
Porque claramente el Sanedrín no tenía el poder de darle muerte a nadie. Un judío, un israelita, no podía matar a otra persona. Ellos estaban bajo un poder extranjero que era el de Roma, y Roma le prohibía a Israel darle muerte a alguien. Por lo tanto, le era necesario al pueblo entregárselo a los gentiles. Así que lo entregaron en manos de los romanos. En cuarto lugar, también anuncia que jugarían con él. Jesucristo sería el hazme reír de la gente. Se reirían de él, se divertirían con su persona, le darían una brutal paliza, burlándose de él como si fuera el rey, le escupirían en el rostro, lo abofetearían, lo humillarían hasta lo sumo, hasta llevarlo a la muerte y colgarlo en aquel madero. En quinto lugar, anuncia también Jesús que al tercer día resucitaría. En otras palabras, anunció también que ni la muerte que sufriría, ni el pecado que cargaría en sus hombros por amor a la humanidad, ni los planes del maligno, del diablo en destruir toda su obra, no tendrían poder sobre él. ¡Qué maravilloso! Sino que volvería victorioso de la muerte, triunfante sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el pecado. Él fue el primer hombre que se vistió de inmortalidad y de gloria, y de igual manera lo hace con todos aquellos que vienen en fe y en arrepentimiento a Cristo. Él los levanta de entre los muertos. Él nos libera del pecado y nos libera de la esclavitud del diablo. Porque Él venció, entonces puede darnos victoria también a nosotros. Él dijo, le matarán, mas al tercer día resucitará. Juan dijo, Jesús en el Evangelio de Juan dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Es maravilloso nuestro Señor. Jesús afirmó que Él dio su vida voluntariamente. Esto muestra el plan de Dios desde el principio de la eternidad. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, planeando el tiempo de la redención para esta humanidad caída. Dios así quiso hacerlo, para salvar al hombre pecador por medio de la fe y del arrepentimiento en la obra de la cruz de Jesús. Por tanto, la misión redentora de Jesús, que hoy recordamos y festejamos, ha sido en la eternidad antes de la creación del universo y de los hombres. Dios ya lo había establecido y dispuesto de esta manera. Amigo, si Cristo hizo esto para el beneficio nuestro, ¿es mucho que Él pida lo mismo de nosotros? Ven con pasos firmes y determinados a la cruz de Cristo como Él lo hizo por ti. Él fue con paso firme y determinado a la cruz para darte salvación. A ti y a mí nos toca ir con pasos firmes y determinados a Cristo para salvación, para poder hacer la obra de Dios, para poder rendirles nuestras vidas como Él la rindió por nosotros. Ven hoy decididamente y observa lo que ocurre al pie de la cruz. Al pie de la cruz, amigo mío, hay victoria. Al pie de la cruz, amigo mío, encontrarás la paz, el gozo, lo que tú necesitas para tu vida, porque Cristo es suficiente. Él obtuvo lo que el hombre necesita. Acércate a Él. Si este mensaje te ha sido de bendición, entonces dale un me gusta, compártelo con otras personas y no te olvides de seguirnos por medio de las otras plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Dios te bendiga. Esto es Sal y Luz Argentina.